Buenos días a todas y todos. Hoy, jueves 25 de noviembre, es el cuarto día de nuestro ciclo temático de estudiar ingeniería en Francia. Y hoy tenemos entonces el placer de contar con la presencia, participación de la Federación Gay-Lussac. O sea, probablemente el público no sabe qué es la Federación Gay-Lussac. Precisamente la idea es hoy mismo entonces dar a conocer la Federación Gay-Lussac, que está conformada por escuelas de ingeniería, especialmente escuelas que brindan programas en química, pero de pronto mucho más. Entonces los llamo la atención, los invitamos a seguir la presentación para conocer de manera más precisa la escuela, la Federación Gay-Lussac. Y aprovecho de una vez para decirles que el lunes 6 de diciembre, dos escuelas de la Federación Gay-Lussac participarán esta vez para presentar de manera más detallada los programas que proponen en cuanto a la ingeniería química y más. Entonces, muchas gracias al señor Mercadier y a la señora Lidia. Lo siento, me acordé el nombre, el apellido no. Por su participación. Recuerdo al público la dinámica de la actividad. Vamos a escuchar la presentación de la Federación Gay-Lussac y luego habrá un espacio para que puedan hacer sus preguntas que responderemos enseguida. ¿Okay? Y por favor, las preguntas a través del botón preguntas y respuestas. Muchas gracias de nuevo y les dejo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir. Sí, así pienso que está bien. Buenos días a todas y todos. Soy Jacques Mercadier, soy vicepresidente de la Federación Gay-Lussac y profesor en Ingeniería Química en la Escuela Superior de Pau. Voy a tratar de hacer esta presentación en español, pero es muy difícil para mí. Así si me faltan algunas palabras, usaré el inglés y también Lidia, que es aquí, puede ayudarme para respuestar especialmente a sus preguntas. Lidia, si quieres decir algo. Buenos días a todos. Mi nombre es Lidia Casas. Yo soy profesora titular en NGTI, en una escuela de ingeniería en Po, que integra también la Federación Gay-Lussac. Y acompaño a Jack para poder, para poder ayudarle si necesario en español, aunque no creo que sea necesario. Es muy fácil para Lidia porque es española, así no tiene problema en este idioma. La Federación Gay-Lussac es una red de escuelas de ingeniería especializada en química y ingeniería química en Francia. Como sabrá, Gay-Lussac es un científico francés del siglo XIX. Voy a dividir la presentación en cuatro partes. La primera es una introducción y presentación de la federación. Después, los puntos comunes entre las diferentes escuelas. La formación, algunas palabras a propósito de la formación en las escuelas y los vías de acceso a nuestras escuelas, especialmente para estudiantes de Colombia. La introducción para empezar. Algunos hechos y cifras a propósito de la industria química en Francia. Es una industria más importante para nosotros porque es el segundo en Europa. Sabe que la primera es Alemania y esta industria, en esta industria hay 61 miles de millones de euros de facturación. Para nosotros, en Francia, es el segundo exportador industrial y 95% de las empresas son empresas muy pequeñas y medianas empresas. Una cosa más importante para nuestras escuelas es que 34% de los empleados son ingenieros y ejecutivos.
En Francia tenemos más de 4.000 estudiantes de doctorado especializado en química y ingeniería química. Y la industria química tiene 164.000 empleados y 97% de estos empleados tienen contratos indefinidos. Durante los 3 últimos años hay 47.000 contrataciones en esta industria. Es un poco difícil para mí de explicar totalmente, pero más de 5.000 jóvenes trabajan al mismo tiempo en una empresa y en una escuela o universidad. Aquí es una mapa de Francia con las escuelas. Puede ver a las 20 escuelas que están en 18 diferentes ciudades, porque tenemos 2 escuelas en París y también 2 escuelas en Lyon. Con el color azul aquí tenemos escuelas que al mismo tiempo tienen una clase preparatoria integrada. Vamos a hablar de esto más lejos. En la Federación Gay-Lussac hay 3 escuelas privadas que están en Compiègne, aquí, y las 2 escuelas de Lyon. La cualidad y las 17 otras escuelas son públicas. No hay realmente diferencia de calidad entre las escuelas públicas y privadas, pero el precio de la educación no es el mismo, es muy caro en las escuelas privadas. En nuestras escuelas tenemos 7.000 estudiantes de ingeniería, más o menos, que representan más de 2.000 graduados por año en química y ingeniería química. Y tenemos más de 120 laboratorios asociados con nuestras escuelas. En estos laboratorios hay 1.000 estudiantes de doctorado, es decir, una defensa de tesis por día. Una cosa más importante por nosotros es que las escuelas, que significa en francés Comisión de Titre d'Ingénieur, y que se puede traducir, no sé cómo se puede traducir, como Comisión de Título de Ingeniero, pero es muy importante porque es comisión que nos autoriza a conceder títulos de ingeniero, y esto es una prueba de la calidad de nuestra formación. Desde el principio del siglo XX hemos tenido 9 premios Nobel en química y física. En verdad, no 9, 10, porque como lo sabe Marie Curie, tiene al mismo tiempo un premio Nobel de física y también de química. También el último premio Nobel fue el profesor Jean-Pierre Sauvage en química y que viene de Estrasburgo. También el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que probablemente usted conoce, viene de una de nuestra escuela, y el grupo ha tenido el premio Nobel de la Paz. Los puntos comunes de la Federación Gay-Lussac. Primero, tratamos de formar ingenieros de alto nivel. Deben saber que en Francia el título de ingeniero es generalmente más apreciado en la industria que el título de máster. Tratamos también de establecer fuertes vínculos con la industria. En cada escuela tenemos un director que viene generalmente de la escuela o de la universidad, y también un presidente que trabaja en una empresa.
Algunos de nuestros profesores son profesionales de diferentes sectores industriales y cada escuela tiene un consejo de desarrollo en que los socios industriales nos asesoran. También ofrecemos prácticas en empresas y cada año del ciclo de ingeniería se termina con unas prácticas en una empresa. También ofrecemos formación para sensibilizar sobre la creación de empresas. Puede ver con estos ejemplos que las relaciones entre nuestras escuelas y la industria son realmente fuertes. Tenemos también muchas clases prácticas en nuestra escuela. Tenemos muchas clases prácticas en química, física, ingeniería química, informática, etc. Una cosa importante para nosotros es que es posible de cambiar de escuela para el tercer y último año de estudio al nivel ingeniero. Por ejemplo, si está estudiando en Lille, en el norte de Francia, y encuentras asignaturas opcionales que te interesan en otra escuela, por ejemplo en Nancy, puedes pedir un cambio de centro. De la misma manera, es muy fácil para los estudiantes de ir en el extranjero durante unos meses para realizar una práctica o una estancia académica. Así, si estudias en una escuela durante 3 años, es muy fácil para ti de cambiar, de ir en el extranjero, especialmente en el espacio Schengen, porque sabe que puede viajar en este espacio muy fácilmente. Como le he dicho, tenemos relaciones con laboratorios de alto nivel y así podemos proponer proyectos de investigación excelentes para los estudiantes. El desarrollo internacional es algo más importante para nuestras escuelas y la movilidad saliente es facilitada por los programas europeos que se llaman Sócrates y Erasmus, con becas nacionales y locales y también con algo tiempo subvenciones de empresas. En la federación, las escuelas juntas tienen más de 1000 alianzas internacionales, 1000 acuerdos de cooperación internacional y más de 200 convenios de doble titulación. Y para la movilidad entrante, tenemos programas bilaterales específicos con universidades del mundo entero, con Colombia, por ejemplo, pero Colombia, por ejemplo, y en sur con Venezuela, Europa. La Federación Gay-Lussac también tiene 2 y en Beijing, campus internacionales en China, donde nuestros profesores pueden dar cursos y también los estudiantes vienen de China. Tenemos también un acuerdo marco de cooperación con la India y muy especialmente con los institutos de tecnología de la India. El objetivo último de nuestra relación con la industria es de garantizarse la integración de buena calidad de nuestros ingenieros en las empresas. Así, vamos a ver la situación de los graduados durante la encuesta de 2020. Esta encuesta se realiza en febrero, es decir, 2 o 3 meses después de la graduación. Aquí podemos ver que una gran parte de nuestros ingenios están trabajando
Y un parte de estos ingenios que están trabajando están haciendo una tesis. Porque deben saber que en Francia, cuando hacen una tesis, tienen al mismo tiempo un salario. Solo una pequeña parte de... Disculpa. Solo una pequeña parte de nuestros ingenios están buscando trabajo. Y también una pequeña parte están en estudio adicional. Aquí podemos ver la situación de cada clase, la clase 2016 en 2 o 3 meses después de la graduación y el mismo para cada clase. Puede ver que más o menos 60% de estos ingenios tienen un trabajo antes de la graduación y más o menos 80% encontrado un empleado en los 2 meses siguientes a la graduación. Esto demuestra la calidad de nuestros títulos. El salario medio bruto anual, si quieres conocer el salario mensual, tienes que quitar 25% del salario bruto y dividirlo por 12. Podemos ver aquí que el nivel de salario durante el primer empleo es muy bueno. Es 36, un poco más generalmente de 36.000 euros por año. El salario es un poco más importante para los hombres que las mujeres. Esto demuestra que tenemos esfuerzo por hacer, pero también tenemos algunas explicaciones. Las mujeres van un poco más en empresas muy pequeñas y como lo sabe, las empresas muy pequeñas pagan un poco menos que las grandes empresas. Es la primera explicación. La segunda es que los hombres, por ejemplo, prefieren un poco trabajar en industria como la industria de la energía, que paga muy bien, y las mujeres prefieren un poco ir a industrias como cosmética o como la industria alimentaria, que pagan menos que otros sectores industriales. Pero por seguro tenemos esfuerzo por hacer en Francia. La formación en las escuelas, aquí es el año 0. El año 0 es el bachillerato para vosotros y aquí está el año 1, 2, 3, etc. En Europa tenemos una licenciatura de 3 años y después un máster de 2 años. Si lo entiendo muy bien, en Colombia como en la Americana del Norte, la licenciatura es de 4 años y después un máster de 2 años. En nuestras escuelas, que en francés se llama grandes escuelas, grandes écoles, es un poco diferente porque tenemos 2 años de clases preparatorias y después 3 años para tener el título de ingeniero y al mismo tiempo el grado de máster. Por esta razón voy a hablar del año 1, 2 y 3 en las escuelas, pero hablará también del semestre 1 y 2, 3 y 4 para las clases preparatorias y del semestre 6 hasta 10 para la escuela de ingeniería.
al final, por todos es posible de tener un doctorado si lo quieren, y debe decir que para nuestros estudiantes es muy fácil de tener un doctorado para los estudiantes que quieren hacer eso. Durante el primer año del ciclo de ingeniería, el semestre 5 y 6, tenemos formación científica básica, cursos, trabajos prácticos y humanidades, ciencias sociales, idiomas, descubrimiento de la empresa, proyectos individuales o colectivos. Es lo mismo durante el segundo año, es una profundización de la formación científica y en ciencia social, y el inicio de las especializaciones, la elección de opciones, y al final del año 2 tenemos una práctica de ingeniería. Durante el último año, el semestre 9 consiste en una especialización y en elección de especialidades, y el semestre 10 en una práctica de fin de estudio. Por los prácticos en las escuelas tenemos 3, un al fin del año 1, después del semestre 6, es un práctico de 1 a 2 meses. Al final del año 2, después del semestre 8, tenemos una práctica de 3 a 4 meses, que se llama práctica de ingeniería. Y al final del último año, del tercer año, durante el semestre 10, 6 meses de prácticas que llamamos proyectos de fin de estudio. Para los estudiantes que lo quieren, es posible tener un año sabático entre el semestre 8, después del semestre 8 y antes del semestre 9. Generalmente se sustituye a las prácticas de 3 meses del fin de segundo año, y generalmente los estudiantes hacen una práctica de 6 meses en Francia o en el extranjero, y también generalmente van en el extranjero, por ejemplo, para mejorar su idioma en español. No le hizo, pero o en inglés o en otra lengua. Puedes también trabajar en diferentes organizaciones, pero todo eso es opcional. En nuestras escuelas tenemos más de 60% de ciencia e ingeniería. Los cursos de economía y empresa representan 10%, un poco más. Es lo mismo para los idiomas, y los proyectos y opciones y cursos opcionales representan 15%. Puede ver la situación en cada escuela en esa diapositiva, ¿se dice? Sí, en esta diapositiva. No voy a comentar realmente, pero puedo encontrarlo en el sitio web de la Federación. La dirección del sitio web está aquí. Está en cada diapositiva. Más interesante es la repartición de los cursos de ciencia entre las diferentes químicas. Y aquí es la química analítica, en verde la química física, en rojo la química orgánica y los polímeros, en amarillo la biología. No conoce este color en francés. Sí, es el verde más o menos entre agua marina. Química y materiales inorgánicos, la ingeniería química, la física, y en naranja digital y modelado. Puede ver aquí la repartición en las escuelas. Por ejemplo,
Aquí está nuestra escuela en Po, especializada, como le puede ver, en ingeniería química, pero tienen cursos de física, de digital y modelado, un poco de química física y un poquito de química orgánica. La situación es muy diferente en Mulhouse, por ejemplo. En Mulhouse solo tienen un poquito de ingeniería química, pero más química analítica, química física, química orgánica y polímeros, y un poco de química inorgánica y de modelado. Puede encontrar eso también en el sitio web de la Federación Gay-Lussac y así ver las escuelas que te interesan. Aquí son fotos de diferentes escuelas y alrededor de estas escuelas. He elegido escuelas que tienen relaciones particulares con una universidad en Colombia. Aquí es Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. No es la ciudad de Clermont-Ferrand, pero las montañas cerca de Clermont-Ferrand. La ciudad de Lille, en el norte, cerca del mar. La antigua ciudad de Lyon, en el centro-este de Francia. La ciudad de Nancy, con la famosa Plaza Stanislas. Marseille, en el sureste de Francia, cerca del mar Mediterráneo. Pienso que puede reconocer a esta ciudad con la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. París. La ciudad de Po, cerca de los Pirineos. Aquí están nuestros estudiantes y cerca del Océano Atlántico. Y en Po tenemos el castillo, este castillo donde nació el rey Enrique IV. La ciudad de Rennes, en el norte-este de Francia, en Bretaña, cerca del mar. Rouen, que es una ciudad cerca de París. Y al final, la ciudad rosa de Tolosa, que en el suroeste de Francia y cerca de los Pirineos y del mar Mediterráneo. Bien, voy a hablar un poquito de los vías de acceso a nuestras escuelas para vosotros. Tenemos 4 posibilidades para vosotros. Un semestre de preintegración y adaptación a los estudios de ingeniería. El acceso directo a la clase preparatoria integrada para los estudiantes que ya hablan muy bien el francés. Todos los intercambios entre universidades colombianas y francesas y también admisión basada en la cualificación. Primero, el semestre de preintegración y adaptación a los estudios de ingeniería. Este vía de acceso es para estudiantes internacionales con un alto perfil científico. Tenemos estudiantes que vienen de Europa, especialmente Europa del Este, de África, África del Norte, pero también tenemos estudiantes que vienen de Asia, de China o Malasia, y estudiantes que vienen de América del Sur y, por ejemplo, de Colombia. Se necesita de haber completado la escuela secundaria hace menos de un año y es para estudiantes con un dominio limitado o nulo del francés. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos son de reunir a los mejores jóvenes talentos científicos internacionales para facilitar su admisión en los programas de ingeniería de élite francesa, como la Federación Gay-Lussac y también como la red de las INSA, y de darles autonomía y métodos de aprendizaje
eficaces. Y por eso vamos a enseñar un programa sólido, bien estructurado y multidisciplinar que comprende francés intensivo, 20 horas por semana, y también cursos científicos adaptados y progresivos en química, en física, matemáticas, informática, etc. Como lo sabe, el sistema escolar de la ingeniería francesa es un poco difícil y poco accesible para los estudiantes extranjeros. Así, el semestre de preintegración es una transición suave, atractiva y adaptada al bachillerato, a la enseñanza superior francesa y un programa específico que incluye la lengua francesa y fundamentales científicos. Si usted pueden escribir a mi colega Pierre Briand. Aquí es la dirección de correo electrónico. Pierre Briand habla francés, alemán, inglés, o puede, pienso que no habla español, pero puede escribir en inglés, ya habla muy bien inglés. Puede escribir si tienen algunas preguntas o pueden escribir a nosotros si prefieren, no problema. Segunda vía de acceso es el acceso directo a la clase preparatoria integrada. Es lo mismo, es para estudiantes internacionales con un alto perfil científico. Se necesita haber completado la escuela secundaria hace menos de en este caso, o de 2 años. Pero deben hablar francés. Vous ne pouvez pas venir dans les écoles, dans les classes préparatoires intégrées qui sont d'un haut niveau scientifique. Si vous ne parlez pas bien français, ça sera trop difficile et à ce moment-là, il vaut mieux faire le semestre de préintégration. Para eso puede utilizar el procedimiento Parcoursup. Así, aquí es la dirección de Parcoursup, si hablan muy bien francés. Y todo es en francés, pero es posible para vosotros y cada año tenemos algunos estudiantes que vienen directamente después de, por ejemplo, un lycée français en diferentes países. Disculpe. El procedimiento es lo mismo para los 5 clases que tenemos en Rennes, Pau, Clermont-Ferrand, Lille y Strasbourg. Puede escribir también directamente a estas clases y pienso que como es un procedimiento común, pueden ponerse en contacto con Rennes, que coordina la red, o con Pau, nuestra escuela, porque la colega de Pau está bien informada, o conmigo porque puedo transmitir su solicitud a la buena clase si lo quiere. Intercambios entre universidades colombianas y francesas. Si están actualmente en una universidad en Colombia, tenemos acuerdo de cooperación con algunas universidades. Puede ver que la Universidad Nacional de Colombia tiene acuerdos con muchas escuelas en Francia. Es lo mismo para Uniandes y también para la Universidad Industrial de Santander. Y después tenemos acuerdos con diferentes universidades y escuelas en Colombia, pero para estas universidades es solo para una escuela.
En mi opinión, en mi opinión, si está estudiando en una universidad, es posible de firmar nuevo acuerdo de cooperación. No es muy difícil de tener eso. Así, si está estudiando en universidad, puede tratar de preguntar a su universidad si realmente quiere ir a una de las escuelas de la Federación Geruza y puede firmar un nuevo acuerdo. Al final, tenemos posibilidades de admisión basada en las cualificaciones para los estudiantes que tienen una licenciatura o un primer año de una maestría. Las normas de admisión en el título después de una licenciatura o un primer año de un maestro son establecidas por cada escuela. Por lo general, hay que presentar una solicitud y asistir a una entrevista por Zoom, Teams o otra manera. Escuelas con electrónico, que aquí es de tiempo para las preguntas si son necesarias. Bueno, muchas gracias, señor Mercadier, por su participación. Pues cuando nos dice que no habla muy bien español, yo quisiera hablar un idioma también. Exactamente. Así que, bueno, sí, lo felicito por su presentación en español y por el esfuerzo que eso representa. Bueno, muchas gracias por entonces esta presentación sobre la Federación Gay-Lussac y las 20 escuelas que están, digamos, vinculadas, afiliadas a la federación. Solamente mientras el público esté redactando preguntas, solamente recalcar unos puntos que me llamaron la atención durante la presentación. Primero, que existen entonces diferentes niveles de admisión. Puede ser un estudiante con un bachillerato, puede ser un estudiante que está entonces inscrito en una universidad colombiana, sobre todo con las cuales se han firmado convenios de cooperación. Obviamente, si ustedes, estudiantes, son estudiantes activos, los invitamos a comunicarse con la ORI, la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad, para estar al tanto de las numerosas oportunidades que proponen las universidades a través de esos convenios de cooperación. Son realmente condiciones óptimas para poder entonces estudiar fuera de Colombia y especialmente acá entonces en Francia. Y luego también entonces la posibilidad de aplicar a cursos entonces de nivel más elevado. Pero David, je crois que tu vas avoir ton micro ouvert. Bueno, primer punto entonces era, digamos, los diferentes canales o diferentes niveles a los cuales los estudiantes pueden, digamos, aplicar. Segundo, creo que es algo que el señor Mercadier subrayó de manera, digamos, muy eficiente, es la relación muy fuerte que hay entre el mundo universitario, la formación académica y entonces el mundo laboral, con las estadísticas que nos comunicó, los altos porcentajes de estudiantes que consiguen un trabajo después de 2 meses de haberse graduado, por ejemplo. Un segundito, creo que vamos a intentar silenciar el micrófono, si no se va a hacer más complicado.
Ya. Entonces, la importancia, la relación muy fuerte que hay entre las escuelas de ingeniería y el mundo empresarial, las industrias. Entonces, la tasa muy importante de los estudiantes que consiguen un trabajo rápidamente a los pocos meses, e incluso los que ni siquiera han finalizado el proceso de formación, ni siquiera han obtenido su diploma de ingeniero y ya tienen entonces una oferta de trabajo. Entonces significa que el mundo de la ingeniería en Francia les va a dar entonces muchas opciones también al nivel laboral, lo que nos parece sumamente importante, porque cuando hablamos de seguir estudiando en Francia, entonces lo que nos importa finalmente es su capacidad más adelante a poder entonces integrarse al mundo laboral, y cuando así se devuelvan a Colombia, no solamente tendrán el título académico, sino también una experiencia laboral, y esto obviamente será de suma importancia para entonces conseguir trabajo acá, y su hojalidad seguramente llamará la atención aún más a las empresas o industrias acá en Colombia. La dimensión también internacional de los programas, que hemos visto a través de las prácticas que se pueden hacer en Francia, pero también en otros países de la Unión Europea y también a nivel mundial, la posibilidad de hacer intercambios con otras escuelas y obviamente el buen dominio de otro idioma, el idioma inglés, por ejemplo, para poder graduarse. Entonces, los diferentes canales o opciones para poder aplicar, entonces abierto a diferentes públicos, la relación fuerte mundo empresarial, mundo universitario, formación académica y esta dimensión entonces internacional. Entonces, hemos recibido entonces preguntas y vamos a iniciar primero con la pregunta de espectador anónimo. Para los que hayan terminado su pregrado recientemente y tienen dominio del idioma, ¿cómo pueden acceder a las oportunidades de maestría? Entonces, el estudiante debe tener su título colombiano de ingeniero y quisiera entonces, se está proyectando estudiando en Francia al nivel máster, o entonces posiblemente el primer año de los 3 que conforman el ciclo de ingeniería. ¿Me oyen? Sí. Yo creo que se refiere a si tiene un título de ingeniero en Colombia. ¿Eso que sería 4 años de estudio en Colombia? El título de ingeniero en Colombia se obtiene al finalizar usualmente 5 años, son 10 semestres y corresponde a una licencia. Ah, ¿sí? Sí, entonces sería la admisión bajo título. Sería una admisión bajo título y aquí tendría que hacer 1 o 2 años. Solo el tercer año o el segundo y el tercero. 2. 2 probablemente, Sí, pero tendría la para formación tener 5. el título en Francia se necesita de hacer 2 años y como le ha dicho Lidia, se necesita de hacer una admisión por título Sí. a las escuelas que le interesan. Entonces, vamos a recordar que efectivamente en Colombia entonces son 5 años de estudios usualmente para obtener el título de ingeniero, y el título de ingeniero entonces permite aplicar a veces, digamos, al cuarto año de los 5 años, para los estudiantes colombianos, o a veces al tercer año. ¿Por qué? A veces hay una dimensión metodológica, lingüística, y las escuelas entonces pueden también, digamos, guiar a los estudiantes hacia entonces el tercer año, de los 5 en Francia. O sea, después de los 2 años de clases preparatorias, son 3 años de ciclo de ingeniero, entonces sería iniciar o desde el primer o entonces segundo año de este ciclo de ingeniero. Entonces, esto será discreción de la responsable del programa según entonces la formación que hayan tomado en Francia, de los resultados, entonces del enfoque, de los trabajos de investigación. Entonces, eso es a discreción de los programas. Decir de manera precisa en qué año podrían aplicar. Por eso los invitamos a comunicarse con los responsables de los programas para tener la información precisa. Segunda pregunta de Nicole.
¿Es posible realizar una postulación para admisión directa sin que haya un acuerdo de cooperación entre las universidades? Debido a que personalmente me encuentro en séptimo semestre de ingeniería química, pero mi universidad no tiene convenios de cooperación con una universidad de la Federación Gay-Lussac. Je réponds. Oui, vas-y. El problema es que nosotros solo podemos admitir bajo título. Esa persona en el séptimo año no tendría el título. Entonces, si es admisión directa, empezaría en el primer año de ingeniería, después de la clase preparatoria. Lo que es más interesante sería que contactara la ORI, la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad, e intentara establecer un convenio. El convenio se hace relativamente fácil, se puede hacer en un año. Sí. Se puede firmar bastante rápido. Nosotros en nuestra escuela firmamos muchos a menudo. ¿Sí? Bueno, entonces es una buena noticia para Nicole, pero toca no perder tiempo y comunicarte con Lauri lo antes posible para presionarlos y que se comuniquen con la Federación Gay-Lussac o una de las escuelas para poder entonces firmar un convenio de cooperación. Otra opción, Nicole, sería finalizar tu carrera acá en Colombia, obtener tu título de ingeniera en Colombia y más adelante poder aplicar a una de las escuelas. Otra pregunta de espectador anónimo. Buenos días. ¿Cada escuela ofrece instalación para los estudiantes dependiendo la ciudad? ¿Instalación se refiere a alojamiento? Me imagino que se debe referir entonces más bien a todo el entorno, el campus, las residencias universitarias, me imagino. O si, espectador anónimo, estamos mal, si puedes precisar un poco tu pregunta para ayudarnos a responderla. Bueno, mientras tanto, espectador anónimo nos manda una precisión sobre su pregunta y había otra pregunta de Joana. ¿Existe la posibilidad de hacer una maestría en alternance con alguna de sus escuelas? Y si es posible, ¿cómo se podría hacer? Maestría en alternancia, tenemos esta duda ahora. Nosotros aquí los estudios en alternancia los llamamos a los estudios que son en empresa y en universidad. No sé si se refiere a eso o si se refiere a alternancia de una parte en Colombia y una parte en Francia. Me imagino que alternance acá es, digamos, alternance en Francia, digamos, por ejemplo, un mes en la escuela, el mes siguiente en una empresa, y así entonces al mismo tiempo, durante el mismo año, entonces adquirir los conocimientos teóricos y también ponerlos en práctica en la empresa. Sí, aquí se puede hacer alternancia, pero depende de la escuela. De la escuela. Escuelas en Nancy, por ejemplo, o en Tolosa, proponen alternance, pero se necesita para los estudiantes de tener una empresa que está de acuerdo para proponer este alternance y para pagar. Aquí es un poco difícil para estudiantes extranjeros generalmente, pero si conoce empresas, es posible. Normalmente es posible. Un poco difícil en mi opinión, pero... Voy a hacer una aclaración sobre los programas en alternance, pero eso está más bien a nivel administrativo, ¿sí? Me refiero precisamente a la solicitud de visa. Desde este año, desde septiembre de este año 2021, los estudiantes colombianos pueden solicitar una visa de estudiante con un proyecto de estudios en alternance siempre y cuando el programa al cual están aceptados desemboca sobre la obtención del título de máster. Entonces acá del título de ingeniero, ¿sí? Una persona no puede aplicar a un programa en alternance, o sea, no puede solicitar la visa de estudiante con programa en alternance para un programa de nivel pregrado. Debe ser un programa de nivel máster.
Ok. Eso es una novedad, porque antes no se podía de ninguna manera. Ahora sí estamos abriendo esta posibilidad para el público inscrito en programas de nivel máster. Acá la alternancia es el propio estudiante el que tiene que buscar la empresa que está dispuesto a contratarle, pagándole el salario y pagándole la parte de formación en la escuela. Por eso mi compañero Jack dice que es un poco difícil porque es más fácil para un francés que ya está y conoce las empresas y conoce cómo funciona. Pero es posible, claro. Entonces, existe la posibilidad, Existe, claro. pero digamos, no es tan fácil, digamos, conseguir una empresa que entonces los acepten así en esta modalidad. Pero si lo logran, Sí. fantástico. Y no todas las escuelas en todas las especialidades ofrecen alternancia. Uh-huh. Ahora, entonces, de pronto para pues, complementar un poco la respuesta y abrirla. Durante la presentación, el señor Mercadier ha insistido sobre entonces los momentos de prácticas. ¿Sí? Una primera práctica de 1 a 2 meses inicialmente, después antes del semestre 8, si no estoy mal, después hay una práctica más larga, ¿sí? Sí. Incluso hay una práctica para la obtención del título. Entonces, hay varios momentos durante el proceso de formación para hacer una práctica. Y cuando son prácticas por más de 2 meses, son prácticas pagas. Entonces, es de cierta manera, bueno, eso sería un poco exagerar, entre comillas, pero las formaciones, tal como vienen, digamos, organizadas, finalmente te proponen un tipo de alternancia, entonces, entre tu parte teórica en la escuela y entonces estos periodos de prácticas que son bastante importantes en las formaciones en ingeniería. En las ingenierías en Francia, estas prácticas en empresas son obligatorias para la obtención del título. El estudiante tiene que proporcionar un informe y tiene que pasar una presentación oral que es validada y cuenta como los créditos de CTS como materias en la propia escuela. Y es gracias a esos tipos de estancias que muchos alumnos consiguen un contrato antes de terminar antes de la obtención del título de ingeniero, porque están en una empresa, la empresa les gusta cómo trabajan y ya lo contratan. Eso es una de las vías, por eso por eso tenemos una tasa de encontrar el primer empleo tan rápido. Con respecto a la alternancia, nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela, voy a contestar una precisión, tenemos contratos de profesionalización. Eso significa que si un alumno colombiano viene a nuestra escuela, hace el primer, segundo y el tercer año, en el tercer año, el año de la especialización, puede estar en una especie de alternancia con la empresa. No tendría que hacer la estancia, pero ahí sería más fácil porque ya sería un alumno de la escuela que busca un contrato de profesionalización. Es una vía. Supongo que otras escuelas de la federación también tienen esa vía. Okay. Y Joana, entonces tiene otra pregunta. Quisiera solicitarles, si lo tienen, el contacto de la CPE de Lyon, porque quisiera poder hacer entonces preguntas sobre admisiones, fechas. Bueno, si lo tienen, perfecto. Si no lo tienen, Joana, te invitamos obviamente a consultar la página web. Si lo tienen, fantástico. Bueno. No. Ya que está buscando. Mientras el señor Mercadier está buscando, voy entonces también a dar un comentario sobre lo que acaba de decir Lidia. Los estudiantes colombianos, más allá de tener entonces una formación académica de muy buena calidad y que entonces interesa especialmente a las escuelas de ingeniería francesas, los estudiantes colombianos no tienen problemas de integración, ¿sí? Y sabemos que eso es algo clave en el buen desempeño de los estudiantes, en el éxito de sus estudios, ¿sí? Y efectivamente, las prácticas toca verlas como la posibilidad, la oportunidad de meter un pie en el mundo laboral
y entonces de crear contactos y más adelante entonces de poder finalizar su carrera y al salir entonces de la escuela ya tener entonces una oferta de trabajo en el mundo de la ingeniería. Es algo bastante común ahora y nosotros desde Campus France muchas veces escuchamos sobre la trayectoria de un estudiante que está en una escuela de ingeniería y que entonces ha tenido esta oportunidad de poder seguir en Francia trabajando, adquirir una experiencia laboral. Los estudiantes colombianos de ingeniería muchas veces son estudiantes que están, digamos, muy bien cotizados, entre comillas, en las escuelas de ingeniería en Francia. Y no digo esto para, digamos, contar, no, es solamente el comentario que muchas veces nos hacen las universidades, las escuelas en Francia. Bueno, creo que Joana tienes una respuesta, o sea, la respuesta a tu pregunta. El señor Mercadier puso en el chat entonces el correo de la señora Legrand. Volvemos al botón preguntas y respuestas. Espectador anónimo nos precisa que sí se refería al alojamiento. El alojamiento. Con respecto al alojamiento, depende un poco de la escuela y de la ciudad en la que se encuentre. Las escuelas suelen tener convenio con las residencias universitarias que están en los campus. Por supuesto, es mucho más sencillo encontrar un alojamiento, una habitación de estudiante o un estudio en una residencia universitaria, en una universidad, una ciudad relativamente pequeña como puede ser Pau, que en París. La posibilidad de encontrar un alojamiento es mucho más difícil porque el número de estudiantes es muy grande. Pero sí que se puede aplicar a una residencia universitaria estando inscrito en una escuela de ingenieros. Y muchas veces hay opciones para entonces encontrar un alojamiento en una residencia universitaria e incluso a veces, digamos, este punto está abarcado en los convenios de cooperación para así facilitar también la llegada de los estudiantes en este marco en Francia. Y cuando hablamos de alojamiento, obviamente toca entonces precisar que todos los estudiantes franceses como los internacionales se pueden beneficiar de la ayuda estatal para el alojamiento, APL o ARS con la CAF, para así mensualmente recibir una ayuda económica para que puedan más fácilmente pagar su alquiler. Eso es un derecho. ¿Okay? Sí, las ayudas estatales son para cualquier persona que estudie en Francia, no tiene que, con independencia de su nacionalidad. Y en la página web de Campus France Colombia encontrarán entonces todas las informaciones sobre los subsidios o beneficios que brinda el estatus de estudiante en Francia. Bueno, no veo más preguntas. No, estoy consultando y el chat y el módulo preguntas y respuestas. Entonces, si no hay más preguntas, entonces creo que podremos dar por finalizada esta sesión de información de la Federación Gay-Lussac. Antes de despedirnos, si tienen, no sé, unas recomendaciones, unos tips para los estudiantes colombianos para que puedan como agilizar todo este proceso, como proyectarse, organizarse para entonces postularse de la mejor manera posible en las escuelas de ingeniería. Es para ti. No sé. No lo sé, yo creo que tienen que ver un poco en las páginas que les ha aconsejado mi compañero Jack, con las diferentes vertientes de cada escuela, ver lo que les interesa hacer, si quieren estudiar algo referente a la química, enfocado a la energía, a los procesos o a la ingeniería química. ¿Cuál es la profesión, la salida profesional que esperan tener? Y ponerse en contacto con la escuela que más se acerque o las escuelas que más se acerquen a esas salidas profesionales. Y las escuelas les van a facilitar toda la información para postular y aplicar. No hay problema. No tengo más consejos que ese. Bueno, entonces nosotros desde Campus France vamos a dar algunos. Perfecto. No, lo que siempre decimos a los estudiantes es que, digamos, hay una oferta académica muy amplia en Francia, ¿sí? Y especialmente en el mundo de la ingeniería.
Entonces es muy importante que primero tengan una idea, digamos, clara o bastante clara de lo que quisieran estudiar. Primero, eso ayuda bastante para elaborar su plan de estudio. Esto también permite identificar las escuelas que proponen estos programas. Y eso es importante porque una vez hayan identificado estos programas, podrán fácilmente averiguar los requisitos académicos, los requisitos lingüísticos. Entonces, hemos hablado del nivel de francés, pero muy probablemente hay también programas en inglés, entonces toca ver si ustedes cumplen con el requisito francés, si cumplen con el requisito inglés, ¿sí? Entonces, existen estas dos opciones, requisito académico, requisito lingüístico, también averiguar el proceso de postulación que puede cambiar de una escuela a otra. No todos los estudiantes tienen que hacer el proceso mediante la plataforma Études en France. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer el proceso de postulación directamente con la escuela, perfecto, siguen el proceso tal como viene definido y cuando tengan la carta de aceptación tendrán que seguir el proceso obligatorio con Campus France para poder solicitar la visa. Y obviamente cuando hablo de calendario de postulación, pues es importante tener las fechas muy claras para entonces no perderse esta ventana para postularse, porque si no, pues tocará esperar un año más, ¿sí? En Francia hablamos de años universitarios, no se inicia entonces clases en enero, por ejemplo, o muy pocas veces, a menos que sea un semestre de integración, eso es otra cosa. Pero toca tener todo esto muy claro para proyectarse de la mejor manera y yo con toda seguridad les puedo decir que el problema más grande que tienen los estudiantes colombianos para aplicar a escuelas de ingeniería en Francia es el tema del idioma. Así que no pierdan, digamos, más tiempo e inicien ya sus clases de francés o retomen clases de francés para estar listo cuando llegue la hora de aplicar. Bueno, y mientras tanto, obviamente, nos llegó una pregunta que no podía faltar, lo siento, sobre las becas. ¿Sí? La última pregunta. ¿Tienen becas? Sí existen programas de becas en las escuelas, entonces de la Federación Gay-Lussac, o cómo podríamos guiar a los estudiantes para que tengan la información. No hay realmente programas de becas para los estudiantes extranjeros. No sé qué respuesta a esta pregunta. En Bueno, las escuelas puede tener algún, pero es muy difícil para estudiantes extranjeros. Generalmente las becas le conocían muy bien en Campus France, en los diferentes países, pero para nosotros no realmente tenemos becas. bueno, entonces de parte de Campus France, lo que podemos decir sobre las becas. Entonces igual en nuestra página web, Campus France Colombia, van a encontrar un botón que se llama Estudiar en Francia y ahí encontrarán un artículo sobre financiación, matrículas y becas. Podrán acceder a Campus Bourse, el catálogo de las becas, un catálogo creado por nuestros colegas de Campus France París, informaciones sobre la beca EFEL, que siempre tiene mucho éxito acá en Colombia, ¿sí? Y hay escuelas de ingeniería que entonces presentan candidaturas de estudiantes colombianos para escuelas de ingeniería, y también los últimos programas que ha lanzado la Embajada de Francia desde el Servicio de Cooperación Universitario, y aprovecho para saludar a David, nuestro agregado de cooperación universitaria que está conectado, para entonces los dos programas que se lanzaron hace unos pocos meses. Uno primero que precisamente se llama Mujeres Científicas. Entonces puede ser una opción interesante desde Colombia para entonces las mujeres que se proyectan estudiando en Francia en el sector de las ciencias de manera general. Y segundo, hay un programa que se llama Academia de Talentos, a los cuales entonces ahora los hombres también pueden aplicar, ¿sí? Entonces hay para todos. Entonces toca entender que hay becas al nivel de la Embajada de Francia, hay becas al nivel del gobierno francés con la beca EFEL, hay becas también al nivel de los departamentos, de las regiones, de la Unión Europea, y a veces hay escuelas que nos mandan directamente
sus convocatorias para becas y en este caso lo que hacemos, si la información no está reportada en el catálogo Campus Books, nosotros las vamos a comunicar en nuestras redes sociales. Por esta misma razón, los invitamos a seguir nuestra actualidad en las redes sociales. Entonces, creo que, porque no podía faltar esta pregunta sobre becas, ¿no? Se me hacía muy extraño no haber recibido preguntas sobre esto. Entonces, bueno, creo que con esto podemos cerrar nuestra actividad. Entonces, Tenemos una última pregunta. Perdón. En discutir. En el chat, sí. ¿Qué tienen en cuenta al admitir a un postulante para la maestría? ¿Para la maestría? Sí. Lo que pasa es que los estudiantes acá en Colombia, como tienen el título de ingeniero, entonces piensan al máster. Muchas veces se desconoce la organización de los estudios, los 2 años preparatorios y después el ciclo de ingeniería en sí. Entonces creo que de ahí puede ser la confusión. De hecho, los invitamos a ver la presentación que hicimos el lunes pasado, durante la cual explicamos todo esto. De todas maneras, si quiere acceder a la maestría, significa que tiene un título de pregrado, pues es normalmente lo que se valora es el subtítulo que tenga, que sea afín a la formación que se realiza en la escuela. Algunas veces se puede ver incluso las notas, los resultados que ha tenido, y sobre todo la entrevista personal es muy importante, ver realmente la motivación que tiene el postulante para integrar la escuela. Sí, creo que es también muy importante poder, digamos, relacionar la formación con la formación proyección original, profesional. Sí, claro. ¿En qué medida este programa entonces es de mi interés? ¿Por qué quiero entonces aplicar este programa? ¿Por qué me proyecto entonces en tal o tal entorno profesional más adelante? Y realmente responde a mis necesidades de formación para poder entonces aplicar luego a cargos en este mundo profesional. Bueno, creo que ahora sí hemos entonces respondido todas las preguntas. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su presentación, por su tiempo, porque sabemos que no siempre es fácil poder así, entonces, dedicar tanto tiempo con la agenda que tienen. Así que muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Y esperamos que la próxima vez sea acá, entonces, de manera presencial en Colombia. Sí. Ojalá. Y si no se puede, entonces será un placer tenerlos de nuevo con nosotros el otro año para este ciclo sobre los estudios de ingeniería.